Voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludamos a los que nos siguen a través de las redes sociales. Dios va a hablar a su vida en esta mañana, se lo puedo asegurar. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Eso no pasa aquí, eso pasa en Inglaterra. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros. Y dice, y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, nosotros como creyentes tenemos un gran problema. Y el gran problema que tenemos es que no tenemos conceptos claros de lo que hacemos. Un ejemplo de ellos es que nosotros le llamamos iglesia al templo, por ejemplo, ¿cierto? Voy para la iglesia. Entonces, la iglesia es la persona que tiene a su lado. Mire la iglesia, mire la persona que tiene a su lado. Bueno, ahí está la iglesia del Señor. Amén. Otra cosa es que yo diga voy para el templo, ¿cierto? O puede usar usted la palabra voy para la congregación, ¿cierto? Entonces siempre hemos cerrado en que no tenemos conceptos claros. Y el no tener conceptos claros nos hace que no tengamos una comunicación clara. Y al no tener una comunicación clara, nosotros nos confundimos en los principios de Dios. Nos confundimos en lo que tenemos que vivir. O muchas veces creemos que estamos viviendo lo que tenemos que hacer. Y hoy yo le tengo un mensaje que Dios me regaló para usted y para mí primeramente. Y el mensaje tiene el siguiente título: cuando no debemos orar. Cuando no debemos orar se llama el mensaje de hoy. Mire, en esta confusión de términos nosotros le hemos puesto nombre a cosas. Por ejemplo, para nosotros las adoraciones son las canciones que se cantan despacio, ¿cierto? Y la alabanza son las canciones que se cantan rápido, pero no es ninguna de las dos, ¿sí? O sea, la adoración es una actitud de corazón. La alabanza, escúcheme, es la exaltación al que todo lo puede. Y no tiene nada que ver con canciones, pero tenemos términos equivocados en nuestra vida. ¿Y qué tiene que ver con eso, pastor, del tema que usted nos acaba de mencionar? De que cuando no debemos orar. ¿Por qué es eso? Déjeme le hablo un poco de la oración, aunque usted lo sabe. La oración hace parte de la vida del creyente. El creyente, escúcheme, el creyente no puede vivir sin oración, porque con ella mantenemos nuestra relación con nuestro Padre Celestial. ¿Usted se imagina un matrimonio que no se hable? Ni siquiera se hubieran casado, porque a través de su comunicación se conocieron. Hubo acceso a la vida del otro por lo que el otro hablaba, y yo escuchaba y recibía y entendía. Nosotros pretendemos tener una relación con Dios sin hablar con Dios, y es imposible. Por eso la oración es parte vital de la relación del creyente con Dios. Cuando tenemos un evangelio sin oración, tenemos religión. Religión nada más. Una religión que es tener una costumbre. Y yo puedo tener una costumbre sin tener una relación. Así como puedo tener un matrimonio sin tener una relación. Yo puedo estar casado sin estar relacionado. Mire, cuando perdemos nuestra vida de oración, perdemos a Dios de nuestra vida. Dios no se va a quedar en un lugar, en una persona donde no haya alguien que hable con Él. Si Dios nos hizo sus hijos, era para que nosotros habláramos con Él.
no para que Él hablara o nosotros habláramos, y escúcheme, y ni siquiera nosotros nos encontráramos. Mire, a veces nosotros tenemos el atrevimiento de orar y no escuchar. Tenemos el atrevimiento de comenzar a decir: Señor, yo no, amén. Y el Señor dice: amén también. Que el Señor no alcanza a decir nada. Pero si hablamos con WhatsApp con una persona media hora, una hora. El apóstol Pablo nos da un consejo. Dice: oren sin cesar. Oren sin cesar. Tengan una oración constante en su vida. La oración no solamente es la que nosotros hacemos en la mañana. Dios siempre nos invita a orar sin cesar, y eso quiere decir que en cualquier lugar donde usted pueda estar, usted puede estar en comunión con Dios, hablando con Dios. Ese es el consejo que el apóstol Pablo nos da a nosotros: oren sin cesar, y nos invita a mantener nuestra comunicación con Dios. Mire, el problema es que muchas veces oramos cuando no tenemos que orar, y en eso quiero basar el mensaje del día de hoy. Aunque tenemos que orar siempre, a veces oramos cuando no tenemos que orar. Y escúcheme, la oración tiene una posición en nuestra vida. Nosotros no podemos tener, escúcheme, no podemos tener una vida cristiana sin oración, pero tampoco podemos pensar y pretender que la oración va a caber en todo momento y en todo lugar. Por eso todo lo que le leí hoy, de lo que yo le leí, hay un solo versículo que dice: orad sin cesar. Pero además de esas cosas también nos manda otras. ¿Qué le quiero yo decir con eso? Que todo no se resuelve orando, aunque hay que orar. Todo no se resuelve orando, pero nada se resuelve sin oración. Vuelvo y le repito: todo no se resuelve orando, pero nada se resuelve sin oración. O sea, ¿qué quiere decir eso, pastor? Que cuando nosotros, escúcheme, pretendemos resolver algo, tenemos que haber orado antes. Pero no solamente orando vamos a resolver las cosas. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica: hermanos, amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, sean pacientes para con todos, no devuelvan mal por mal, estén siempre gozosos, den gracias por todo, oren sin cesar. O sea, hay muchas más cosas que hacer, y nosotros no podemos pretender que la oración lo arregle todo, pero no podemos pretender que arreglemos todo sin oración, para que me vaya capturando el mensaje, ¿cierto? Mire, escúcheme algo, le voy a dar un secreto. Todo lo que no nace de la oración no es de Dios. Todo, decisiones, compromisos, todo lo que no nace de la oración no es de Dios. Tenga presente eso. Y si no es de Dios, está próximo a extinguirse, está próximo a desaparecer. Mire, el problema es que nosotros oramos cuando tenemos un incendio en nuestra vida. O sea, nuestra vida de oración viene a salir cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos que apagar un incendio. Y no es el lugar de la oración el apagar el incendio. Mire, ¿por qué quiero yo siempre llenar con oración lo que debo hacer con el poder de la oración? ¿Por qué yo quiero llenar siempre con mi oración lo que tengo que hacer con el poder de la oración? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que a mí la oración me da el poder para hacer las cosas, pero yo no puedo hacer las cosas con la oración. Yo debo hacer las cosas con el poder que desata la oración en mi vida. Jesús todo lo que hacía lo hacía por el poder de la oración de la madrugada. Jesús salía a hacer las cosas y todo lo que decía era: te vas fuera, te declaro sano, y eso sucedía. ¿Sabe por qué? Porque había orado en la mañana y lo que usaba era el poder de la oración. Pero usted nunca vio al Señor Jesús. Mire, cuando fue a resucitar a Lázaro, el Señor hizo una pequeña oración y dijo lo siguiente: Señor, lo hice porque por causa de ellos. Pero dijo: Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto salió. Pero tuvo que mandar a remover la piedra. Amén. Diga conmigo: la oración produce el poder
para hacer las cosas. Pero si yo no uso ese poder, las cosas no van a ser hechas. Amén, ¿sí me hago entender? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo oro tengo el poder para que las cosas vengan. O sea, en pocas palabras, las cosas, ¿por qué no han venido? Porque yo no tengo el poder, ni he usado el poder. Porque no solamente es tenerlo, es usarlo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, mire, la heredad, le quiero contar esta historia pequeña. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Esa historia es bíblica. Derribó sus alfolíes y los edificó mayores. Allí juntó todos sus frutos. Todos. Era un hombre muy rico. Cada vez su cosecha daba más y más y más. Y más agrandaba sus graneros, más agrandaba sus alfolíes. Pero a la puerta de su casa había mendigos que deseaban que por lo menos las migajas que caían de la mesa fueran para ellos. Pero nadie les daba nada. Ninguno de sus empleados venía a ayudar y a dar a los mendigos. Mire, este hombre rico todos los días iba a orar y llevaba a su hijo Samuel y subía todos los días a orar y hacía la siguiente oración. Decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias por el trigo que me has dado. Te doy gracias por el maíz que me has dado. Y te doy gracias por mis grandes graneros y alfolíes que tengo. Te doy gracias por eso. Pero te voy a pedir una cosa, Dios. Ayuda a los mendigos que yo veo afuera de mi casa. Ayúdalos, Señor. Yo te pido que tú los ayudes, Señor. Te pido, intercedo por ellos, Señor. Ayúdalos, Señor. Ten misericordia de ellos. Y así hacía todos los días. Subía, oraba. Era un hombre devoto a Dios. Era un hombre trabajador. Era un hombre que tenía un compromiso con Dios. Y aconteció un día que su pequeño hijo Samuel, después de haber hecho la oración que habían hecho, le dijo: Padre, yo he visto la oración que has hecho durante muchos años, durante mucho tiempo, y la he escuchado. ¿Cómo quisiera yo tener esos graneros y esos alfolís que tú tienes? Entonces el padre le contesta y le dice: hijito, esos alfolís, esos graneros son tuyos, todo lo mío es tuyo. ¿Qué harías tú con esos alfolís? Toda esa riqueza, toda esa bendición es tuya, pero ¿usted qué haría? Le preguntó a su hijo. Y su hijo le contesta así, secamente, le dice: papi, yo contestaría tus oraciones. Yo sería la respuesta a tu oración. Muchas veces la respuesta a la oración soy yo. Muchas veces la respuesta que yo necesito soy yo. Y yo la tengo. Usted es su respuesta a la oración. Usted es el cambio que usted necesita. Usted es el compromiso que quiere ver. Amén. Porque a veces queremos orar pero no queremos actuar. Señor, que Bucaramanga venga para Cristo. Evangelización. No, yo no puedo ir. Señor, ayuda a esta iglesia que no se duerma. Intercesión. Yo no quiero orar. Aló. Yo soy la respuesta a la oración. Dígale al que tiene a su lado: usted es la respuesta a su oración. Pastor, ¿cuándo no debemos orar? ¿Sí ve que no solo todo es oración? Con la historia que le acabé de contar, no todo es oración. Y le voy a dar razones por qué o cuándo no debemos orar. Hay momentos en los que no se debe orar, ¿sí? Y hay momentos en los que hay que orar. Primero, ¿cuándo no hay que orar? Cuando hay que avanzar. Siempre que hay que avanzar, no hay que orar. Escúcheme, Éxodo 14:15 dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Venían los egipcios, los iban a atrapar. Y dijo Moisés: pero voy a orar un rato para que Dios nos ayude. Y cuando él se arrodilla a orar, a buscar la presencia del Señor, Dios le dijo: ¿y usted qué hace aquí orando? Marche. Dígale al pueblo que marche. Usted alce su vara. Mire, escúcheme algo. Dios no le dijo a Moisés que clamara, Dios le dijo que marchara. Cuando usted tiene una palabra de Dios, usted no tiene que orar, usted tiene que ponerla en práctica. Cuando Dios ya le ha hablado algo y le ha dicho algo, usted camine, siga adelante.
Pero muchas veces comenzamos a orar y a preguntarle, Señor, ¿será que es tu voluntad? No, si Dios le dijo ya es su voluntad. Usted tiene que marchar, usted tiene que seguir adelante. Ay, no, vamos a orar a que Dios me confirme. No, usted no tiene que orar a que Dios le confirme nada. Dios ya le dijo, usted tiene que marchar, usted tiene que seguir adelante, usted tiene que avanzar. Mire, esas oraciones en esos momentos críticos no revelan fe, revelan temor. Porque me da miedo, entonces me voy a meter allá. Pero si Dios ya me dijo, su palabra está por encima de todo. Yo tuve un amigo que pidió 16 confirmaciones para casarse con una chica y se casó con otra. No en las confirmaciones. Esa doctrina no es cierta, la de las confirmaciones. La doctrina cierta es que el Espíritu le habla a su corazón y usted camina de acuerdo a lo que el Espíritu le habla. Esa es la doctrina de Dios. Amén. Pero no es tiempo de orar cuando tengo que avanzar, iglesia. Vamos a orar para que las almas lleguen al Señor, pero vamos a evangelizar también. Vamos a orar para que Dios me haga prosperar, pero vamos a trabajar también. Porque hay que avanzar. Amén, hay que avanzar. Por eso no solamente todo no es oración. Hay momentos en los que hay que avanzar. Usted se imagina donde Moisés hubiera hecho una intercesión en ese momento, vienen los egipcios y los matan. Tenía que actuar. Mira, hay gente que ora tanto por su esposa que de tanto orar y no actuar, la esposa o el esposo viene y se va. Porque lo encontró orando, no lo encontró actuando. Si Dios ya te habló, hazlo. Aló. Estoy orando para ver qué negocio Dios me da. Listo, ora, pero actúa, por favor. Porque muchas veces esa oración es mentira. Esa oración solo es miedo, temor a no emprender, a no seguir adelante, a no avanzar. Número 2, ¿cuándo no debemos orar? Cuando hay pecado. Cuando hay pecado en nuestra vida no debemos orar. Escúcheme por qué, le voy a decir por qué. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado y han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Josué perdió su batalla contra Ai. Subieron, dijo, son pocos hombres los que hay en esa ciudad, subamos, venzámoslos, derrotámoslos. Y cuando fueron a hacer eso, fueron derrotados, fueron perseguidos. Y Josué empezó a llorar, empezó a quejarse y empezó a orarle al Señor. Y le dijo, Señor, ¿por qué nos trajiste hasta aquí a pasar por esto? Y el Señor le dijo, ¿por qué te postras? Israel ha pecado, levántate. Escúcheme algo, siempre que nosotros caminamos en pecado no hay que orar, hay que arrepentirse. A veces estamos orando por cosas y no nos hemos arrepentido. Y entonces la oración no tiene ningún sentido. Y mire, Josué y su pueblo tenían anatema. Todo lo que habían hurtado, lo que habían traído, que Dios les dijo que no tocaran, lo tenían ahí. Por más que oren. Mire, escúcheme algo. A veces tenemos que usar con franqueza con la gente, porque la gente dice, ay, venga, ore por mí. Claro, yo puedo orar por todo por usted, pero si el problema es pecado, usted tiene que arrepentirse. Pero ¿por qué las cosas no me salen? Yo tanto que oro, pero yo no, la verdad no es tanto que ore, es tanto que se arrepienta. Aló. Mire, Dios no nos va a bendecir hasta que no cambiemos lo que tenemos que cambiar. Por más que oremos, ahí no hay que orar. Ahí hay que decidirse a abandonar el pecado, cualquiera que sea. Aló, sí vino acá, sí está aquí, sí está escuchando la palabra del Señor. Mire, escúcheme algo. Ese mismo pecado llevó a Josué a atacar a Ai sin consultar a Dios. Porque escúcheme algo, siempre que el pecado mora en nuestra vida, nos hace actuar en independencia de Dios. Si él hubiera consultado a Dios antes, Dios le hubiera dicho, no subas porque está mal. El pueblo está mal, no suban. Pero él subió por causa del pecado. Él estaba independizado de Dios, su pueblo estaba independiente de Dios y subió. Mire, nosotros somos de los que actuamos y luego oramos.
Actuamos y luego le pedimos a Dios que nos respalde en lo que yo decidí hacer. No, no, así no funciona. Si oráramos antes y le preguntáramos a Dios antes, entonces Dios nos diría: hey, no vayas a esa batalla porque no estás preparado. Hay que cambiar, hay que arrepentirse, hay que limpiar el corazón. Por eso vamos a ayunar, porque hay que limpiar nuestro corazón, hay que limpiar nuestra vida. Amén. Pero no hay que orar cuando yo tengo que arrepentirme. Si ando viendo pornografía, me tengo que arrepentir. Ay, Señor, ayúdame que no tengo trabajo. Y viendo pornografía, Dios no te va a dar nada. Dios no va a estar contigo. Diciendo malas palabras, odiando, resentido. No, Dios no te va a dar nada hasta que no nos arrepintamos de corazón. Chismeando, murmurando, no nos va a dar nada a Dios. Escúcheme bien, Dios no lo va a hacer. Aló, ¿sí está aquí? Dígale al que tiene a su lado: en lugar de orar, debemos arrepentirnos, porque la oración sin arrepentimiento es una obra muerta. Amén. Número 3, ¿cuándo no debemos orar? Cuando no hemos sembrado nada. Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice lo siguiente, mire esto: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues de todo lo que el hombre sembrare, de eso también ¿qué? Segará. Mire, escuche, nosotros no sembramos y oramos para que Dios lo haga. Y escúcheme algo, la oración puede traer un milagro, pero nunca una cosecha. La oración nunca va a traer una cosecha. De pronto ese día no tenía para pagar usted el agua y Dios hizo algo y pagó usted el agua, pero mañana no tiene con qué pagar la otra agua. No podemos orar si nosotros no hemos sembrado, si nosotros no hemos ofrendado, no hemos diezmado, si no le hemos ayudado al prójimo, si no hemos sembrado en otros. Y ahí es donde Dios dice: no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Amén. Mire, si yo tengo un matrimonio y no trato bien a mi esposa, si no siembro en mi esposa tiempo, dedicación, palabras, aún recursos, yo no puedo pretender tener un buen matrimonio. No puedo recoger de algo en lo que yo no he sembrado. Yo necesito, escúcheme bien, sembrar. Necesito colocar. Aló. Nosotros nos engañamos queriendo recoger de algo en lo que no hemos sembrado. No hicimos nada por nuestros hijos, pero vamos ya de viejo a tocarle la puerta y a esperar que ellos nos ayuden. Mentira, no va a suceder, porque no va a haber nada. Hay que sembrar en los hijos, hay que sembrar en la esposa, hay que sembrar en el esposo, ¿sí? Hay que sembrar en el trabajo. Mire, usted puede estar en una empresa y de pronto el jefe le dice: quédate una hora más. No, yo me tengo que ir quédate una hora más, ¿sí? De pronto hoy no te la podamos pagar, pero el día que llegue la bendición a la empresa te la pagamos todita. Hay que sembrar. Yo no puedo recoger si no he sembrado. Y eso lo queremos resolver con oración. Señor, mire, Señor, ayúdame, tú sabes que yo te necesito. Entonces el Señor sabe qué va a hacer: va a mirar las semillas que nosotros hemos sembrado y las va a hacer fructificar. Y si no hemos sembrado ninguna semilla, no hay multiplicación. Amén. Pero yo oré, pastor. Sí, pero había que sembrar. Sí, pero había pecado. Sí, pero nosotros necesitamos verdaderamente avanzar. Solamente no se puede orar. Hay que orar, hay que avanzar, hay que arrepentirnos y hay que sembrar para que funcione el evangelio como tiene que funcionar. Amén. Amén. Imagine que el Señor Jesús hubiera venido al mundo y se hubiera encerrado en una casa a orar para resolver todos los problemas de la humanidad. Oraba y salía. Predicaba, enseñaba, liberaba, hacía. Y al final tuvo que entregarse por completo. ¿Con el poder de dónde? De la oración que tenía. Mire, en diciembre usted va a recoger todo lo que ha sembrado. Profético estoy. No, hay que sembrar, ¿sí? Hay que ayudar a los demás. Si alguien necesita de su ayuda y usted lo puede hacer, ayúdelo.
contribuya en eso. Uno no sabe mañana. Mire, la Biblia, la Escritura dice: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Número 4, ¿cuándo no debemos orar? ¿Cuándo no debemos orar? No le estoy diciendo que no hay que orar. El pastor dijo que no había que orar. No. Hay que orar en el momento que debemos que orar. Pero ¿cuándo no hay que orar? ¿Sí? Si me entiende la metodología que estoy usando para enseñarle esta mañana. Cuando tenemos que dar gracias. Hay momentos en los que no hay que orar, sino que dar gracias. Juan capítulo 6, versículo 9. Mire lo que dice la Escritura. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos 5,000 hombres hambrientos, más mujeres y niños? ¿Cierto? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Mire, fíjense en algo. Nosotros muchas veces oramos cuando no tenemos nada, ¿cierto? ¿A quién le ha pasado eso? Cuando usted no tiene hora, ¿cierto? Yo he orado. Y no está mal, ¿cierto? El problema es que la oración no va a resolver un problema de necesidad. La oración va a resolver el problema primario de su vida, y es su relación con Dios. Amén. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús tenía un pequeño problema. Tenía muy poquito para alimentar a una grande multitud. No sé si Andresito me ayuda. Tenía muy poco. Y le preguntó a uno de sus discípulos: ¿qué vamos a hacer? Y le dijo: 200 denarios no alcanza para tanta gente. ¿Qué haremos? No, despidamos la gente. Dijo: no, mándelos a que se sienten. Y él tomó lo poquito que tenía y no, escúcheme, mire, no cogió a interceder: Señor, haz algo, mira, Señor, tú me trajiste a predicar la palabra y no hay nada para que ellos coman, se hizo tarde, ¿cómo los devuelvo? No los puedo devolver sin comer. No, él no hizo eso. ¿Sabe qué hizo el Señor? Tomó lo poquito que tenía. ¿Y sabe qué hizo? Dijo: Señor, te doy gracias por eso que tengo. Lo partió y lo repartió. Tengo algo para decirle en esta mañana a usted y decirme a mí también. El poder de la multiplicación está en la calidad de acción de gracias que nosotros presentamos a Dios. Siempre que tenemos una necesidad, oramos, nos quejamos, peleamos. Pero cuando tenemos una necesidad, lo que debemos hacer nosotros es agradecer por lo que tenemos en ese momento. Sea lo que usted y yo tenemos, o tengamos, mejor usar la palabra, si nosotros somos agradecidos con eso, nosotros estamos trayendo el poder de Dios para poder manifestar el reino de Dios en ese momento. ¿Cuántos hemos estado sin trabajo alguna vez en la vida? O sin empleo, mejor, con trabajo sí, sin empleo, porque con trabajo siempre tenemos. Yo le pregunto: ¿le hemos dado gracias a Dios por el tiempo que tenemos? Por la salud que tenemos en esos momentos. Casi siempre nos enfocamos en lo que no tenemos o en lo poquito que tenemos. Estamos pensando en que no hemos podido comprar la moto y andamos en una cicla, pero no le damos a Dios gracias por la cicla que tenemos. El día que nosotros nos levantemos y le digamos: Señor, mira, gracias por esta bicicleta que me has regalado, es una bendición esta bicicleta. Entonces Dios va a mirar nuestro corazón y Dios va a bendecir nuestra vida. Pero no se resuelve con oración, se resuelve con una vida de agradecimiento. Amén. Muchas veces la oración es la forma que nosotros tenemos para obligar a Dios a sacarnos de los problemas en los que nosotros nos metimos. Pero ¿por qué no le damos gracias a Dios por lo que tenemos?
¿Por qué no nos sentamos en la mesa? Usted quizás puede decir, yo que voy a la iglesia y Dios no me ha contestado y mire, apenas arroz con huevo. Vamos a orar por el arroz con huevo. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a honrar a Dios por lo que nos ha dado. Y entonces va a venir el tiempo de la multiplicación para mi vida. Ahí no hay que orar, hay que dar gracias. Mire, siempre las acciones de gracias tienen un poder multiplicador, siempre. ¿Usted quiere saber cómo se va a multiplicar lo que usted y yo tenemos? Dando gracias. Demos gracias a Dios. Seamos agradecidos con Dios. Mire, la acción de gracias santifica, purifica. Cierro con esto. Libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? Clama a mí y yo te responderé. 33:3, ¿no? Sí. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo voy a venir a tu encuentro. Yo voy a encontrarme contigo. ¿Sabe cuándo debemos orar? Cuando nosotros somos conscientes de que la oración no es para resolver mis problemas personales, sino que la oración es para tener una relación íntima con mi Padre Celestial, que me quiere tener a mí y yo lo quiero tener a Él. Que la oración es el lugar de encuentro donde yo me encuentro con la persona más maravillosa, con la persona más preciosa, con la persona que llena todos mis vacíos, que llena todo mi corazón. Eso es la oración. Clama a mí. Muchas veces Dios permite que pasemos por cosas para que volvamos a Él. A veces necesitamos esa sacudida. A veces necesitamos despertar y darnos cuenta que hemos estado lejos del Señor. Clama a mí. Jeremías estaba desesperado. Jeremías se la pasaba llorando. Y Dios le habló a Jeremías y le dijo: clama a mí, Jeremías, y yo te voy a responder. No te voy a responder lo que tú quieres, te voy a responder lo que yo soy, lo que yo tengo en mi corazón. Quiero que me conozcas, Jeremías. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te voy a enseñar quién soy yo. Te voy a enseñar mi personalidad. Te voy a enseñar mi propósito. Te voy a enseñar por qué estás pasando por lo que estás pasando, por qué viviste lo que viviste. Te voy a enseñar mi proyecto de vida contigo, Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces, cosas que tú no alcanzas a imaginarte, cosas que no alcanzas a maquinar en tu corazón. Yo te las voy a mostrar. Yo te las voy a mostrar. Ahí es donde hay que orar. Yo no sé si usted recuerda, y termino con esto, la historia de Saúl. Saúl, a su padre se le perdieron unas asnas y él se fue a buscarlas. Y un día su amigo, después de días de buscar las asnas, le dijo: ¿por qué no consultamos al profeta? Y el profeta nos va a ayudar a nosotros a encontrar las asnas. El Saúl le pregunta a su amigo: ¿y qué le vamos a dar al profeta? Dice: no, yo tengo aquí algo, con un presente para llevarle al profeta y él nos va a ayudar. Y cuando llegaron donde el profeta le dijo: quédense aquí, mañana se van, yo les voy a revelar, les voy a decir. Y se quedaron esa noche y el profeta se levantó al otro día y les dijo: vengan para acá. Las asnas que se le habían perdido a su papá ya las encontró. Pero usted está aquí porque Dios te ha ungido como rey de Israel. Y sacó el aceite y se lo echó. Hay cosas en la vida que se pierden para que vengan los propósitos de Dios a nuestra vida. Hay cosas que traen dolor y sufrimiento, pero que al fin van a traer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que se había perdido ya lo encontraron, pero ahora tú estás aquí para decirte una cosa: tú vas a ser el próximo ungido de la generación que viene. Tú vas a ser el próximo rey de la generación que viene.